Las vanguardias rusas. La vanguardia rusa alcanza su clímax creativo y de popularidad en el periodo comprendido entre la Revolución Rusa de 1917 y 1932, momento en el que las ideas de esta vanguardia chocan con las que el nuevo Estado patrocinaba, el realismo socialista. El término vanguardia rusa cubre muchos movimientos artísticos, coetáneos, independientes, pero intensamente relacionados como el neoprimitivismo, el rayonismo, el suprematismo, el constructivismo. A continuación, ahora hablaremos brevemente sobre la Revolución Rusa de 1917 y su relación con el arte. A principios de 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata. La población se divide en dos clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos son campesinos y obreros, y las desigualdades son enormes. Las condiciones de vida de los campesinos son como de la Edad Media. Los obreros de Petrógrado y Moscú viven hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explotan nuevas revueltas que las tropas del zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ella ocurre en 1905 en Petrógrado, y uno de los líderes de esa sublevación es Vladimir Ulyanov, conocido como Lenin, dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia de orientación marxista. 12 años después, Petrógrado volverá a ser el foco de la revolución. Lenin será uno de los protagonistas principales. Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial tras 3 años duros de guerra. Hay más de 6 millones de muertos, heridos, prisioneros entre las filas rusas. Además, a esto se le suma una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Lenin se hizo cargo entonces de Rusia e instauró una república comunista, llevando a la práctica un experimento político y social, basado en la filosofía de Marx, impulsada por el poder de la fe del pueblo en ese ideal utópico. De pronto Rusia era un país nuevo, extraordinariamente nuevo, nunca visto hasta entonces. Era algo futurista. Rusia cambió radicalmente y con ella cambiaría también su arte. Los artistas de vanguardia del país vieron una oportunidad única, ya que Rusia era algo totalmente nuevo. Su arte también debió serlo. Se optó por un arte absolutamente inédito, que pretendía ser avanzado y democrático, y que se denominó, al menos por ahora, arte no objetivo. El debate sobre el nuevo papel de las artes en esos primeros días de la revolución estaba candente, era emocionante y la tónica fue el experimentalismo. La nueva sociedad radical y progresista merecía un arte igual de radical y progresista, y los artistas empezaron a trabajar en una identidad visual para el comunismo. Gentes como Malevich, Tatlin, Kandinsky, Marc Chagall, Lissitzky, Rodchenko y también muchas mujeres, Natalia Goncharova, Alessandra Ester,
Lyud Popova, entre otras. A continuación, ahora vamos a hablar detalladamente de los distintos movimientos artísticos que se dieron en Rusia y donde están presentes algunos de los artistas anteriormente mencionados. Hablaremos del neoprimitivismo, el rayonismo, el suprematismo y el constructivismo. El neoprimitivismo. El primitivismo, también conocido como neoprimitivismo, es un movimiento de Rusia y extendido por varios pintores de la Sota Diamante, grupo conformado por pintores de Moscú, especialmente por los llamados cola de burro. El primitivismo defiende un arte compuesto por formas primitivas que busca un retorno a la naturaleza. Así se enfocan en la creación de formas ingenuas, casi infantiles y elementos campesinos, bandejas pintadas, paisajes rurales, personas de etnias diferentes a las europeas y elementos propios de la imaginería popular. No obstante, el primitivismo ha sido criticado por reproducir estereotipos racistas y ha sido visto como una forma de justificar el colonialismo ejercido por los países europeos sobre otras culturas. Concretamente, el primitivismo surgió en junio de 1913, cuando el pintor ruso Alexander Shevchenko publicó su manifiesto neoprimitivista. En este argumentaba que el artista debería encontrar nuevos caminos para su creación artística, desafiando el mundo industrializado y los conceptos tradicionales de las artes. De esta forma, la búsqueda de Shevchenko y de los artistas del primitivismo no se encuentra en las composiciones refinadas, sino en lo que hace esencial a las figuras. Es por ello que podemos encontrar pinturas con colores saturados y representaciones en apariencias simples. Algunos de los principales representantes del primitivismo son Goncharova, Pavel Filonov, Kazimir Malevich, Mikhail Larionov, Igor Stravinsky, Alexander Shevchenko, entre otros. Hablemos de algunos artistas. Natalia Goncharova es, junto a su pareja Mikhail Larionov, la principal promotora de una vuelta del arte ruso a sus raíces, en pleno furor de las vanguardias. Algo que no es descabellado, ya que el arte de vanguardia de principios del siglo XX admira y se nutre de culturas exóticas y ancestrales. Esa vuelta a las formas simples, pintadas como con ingenuidad, con frescura y con cierta rudeza, y con el colorido del arte popular, es lo que se denomina primitivismo, y lo que específicamente hicieron Natalia Goncharova, Larionov y sus seguidores. Suele nombrarse como neoprimitivismo o primitivismo ruso del siglo XX. Y Mikhail Larionov, un artista quien estudia en la Escuela de Pintura de Moscú y quien mientras es totalmente impresionista, pinta a todas horas del día y en cualquier estación, jardines, árboles. De ahí su costumbre, que perdurará siempre, de preparar al máximo sus telas para captar las ínfimas gradaciones de color y de luz, lo que hace que sus pinturas primitivistas parezcan safias. El rayonismo. El rayonismo es un movimiento artístico ruso que nació en el año 1910. Como cualquier otro movimiento de vanguardia, el rayonismo cuenta con su propio manifiesto ideológico, el Manifiesto Rayonista de 1913. Esta vanguardia artística se desarrolló de la mano de Mikhail Larionov y su pareja sentimental Natalia Goncharova. El rayonismo propone la descomposición del tema en haces de líneas oblicuas, una especie de rayos de luz de diferentes tonalidades. Aspectos como la luz, el color, el tiempo y el dinamismo son de gran importancia en el rayonismo. En sus obras dio gran importancia a la composición y el espacio. Por otro lado, tuvo muy presente el efecto del movimiento a través de la luz y el color. El resultado son cuadros atravesados por haces luminosos de colores irisados que rompen con cualquier referencia figurativa al mundo real. Por ello se incluye dentro de la abstracción.
Este movimiento artístico cuenta con una gran herencia estética del futurismo, en lo que se refiere a los aspectos formales de la obra de arte, pero ideológicamente son diferentes. Algunas características del rayonismo: aparecen prototipos sociales cotidianos, colores vivos, fuertes y saturados, utiliza formas espaciales que resultan del cruce de los rayos reflejados por los diferentes objetos, rechaza lo individual y desarrolla la autonomía del cuadro, y vemos simplicidad de las formas. El suprematismo. El suprematismo fue uno de los movimientos artísticos que tuvo como telón de fondo las turbulencias de la Primera Guerra Mundial y la revolución de ese país ante el régimen zarista, y que intentaron contextualizar el arte abstracto de acuerdo con su capacidad como un medio para intentar ayudar a la humanidad a lograr encontrar una existencia más significativa. Puede ser considerado como un arte espiritual, idealista o utópica. Cualquiera que sea la etiqueta que le atribuyamos, el objetivo del suprematismo era buscar diferentes formas de usar la abstracción para liberarse de las expectativas y limitaciones del mundo físico y conectarse con algo más puro. Este movimiento de arte que se desarrolló junto al constructivismo, que más adelante vamos a hablar, y que promueve el amor por la abstracción geométrica y por el arte no figurativo, para representar un universo visual lleno de figuras geométricas puras. El suprematismo se gesta gracias a las ideas de Kazimir Malevich, quien proponía una nueva visión del arte, no figurativo y compuesto por formas geométricas y colores puros, otorgando así una representación del universo formal sin objetos. Malevich y Vladimir Mayakovsky escriben en 1915 el manifiesto de este nuevo estilo, en donde definen que el arte ya no depende de la imitación de la realidad, sino que es un fin en sí, sin contenido alguno. Será por ello que el contenido formal de esta vanguardia se apoya en una realidad totalmente original, en donde forma y color son protagonistas de las obras. El suprematismo tuvo en sus comienzos la influencia del cubismo y futurismo, desde donde se fueron rescatando aspectos esenciales de cada movimiento para dar el paso al rechazo del arte convencional y el comienzo de una búsqueda sobre la pura sensibilidad en la geometría, hasta llegar a una abstracción de formas y colores totalmente simples. Para los suprematistas fue fundamental la supresión de todo aquello anecdótico y expresivo subyacente en el arte abstracto. Para ello, sus obras se centraron en la predominancia de las formas básicas de la geometría, el uso de colores como el amarillo, rojo, azul y verde, acompañados de negro, blanco y gris. Una evidente simplicidad en la composición y organización formal, predominio del color plano y sensaciones de movimiento. Malevich propone la supremacía de la sensibilidad pura de formas sencillas en las artes, y con este objetivo funda el movimiento suprematista a modo de respuesta ante esta corriente reflexiva. La obra con la cual inaugura ese estilo fue Cuadrado negro sobre fondo blanco, en 1915. Sus siguientes obras se alternaron entre la austeridad absoluta de las formas, como la serie negra, y otras de mayor dinamismo y color. Para el año 1918, Malevich realiza su obra más austera, Blanco sobre fondo blanco,
periodo tras lo cual abandona su carrera como artista para dedicarse a la enseñanza y a la escritura. Características del suprematismo a mencionar. Era un arte con abstracción de formas, pues únicamente se utilizaban triángulos, cuadrados, cruces y círculos. Sus formas eran puras y absolutas, con armonías sencillas. Se utilizaban colores planos que fueron contrastantes, principalmente los colores primarios y algunas gamas intermedias blanco y el negro. La gama de colores era bastante reducida y principalmente se utilizaba el color rojo, negro, azul, blanco y verde. Tenía un fuerte predominio de fondos neutros, generalmente el blanco. Las pinturas proporcionaban una sensación de movimiento y velocidad. Este tipo de pintura se desvinculaba de la naturaleza y le da origen a una realidad totalmente original. Los principales representantes del suprematismo a mencionar son Kazimir Malevich, Alexandra Ster, Olga Rosanova, Lissitzky y Alexander Rodchenko. El constructivismo. Nace en Rusia influenciado por las ideas de la revolución que en nombre del proletariado habían llevado a cabo. Con él se viene una profunda crisis social y económica como consecuencia de la Guerra Mundial y la propia Revolución Rusa, cerrándose de esta manera una era de la historia y se abre una nueva época para la humanidad. A partir de los años 20, el arte en Rusia se convierte en una edificación, en un producto más. El constructivismo implica que la obra de arte sea una construcción, que se articule como un edificio y se realice siguiendo métodos análogos. Esta nueva vanguardia comparte origen y fechas con la anterior, por lo que su desarrollo es paralelo y ambas se vigilarán de reojo en su evolución. Fue fundado por el escultor y pintor ruso Vladimir Tatlin, aunque como movimiento no surgió hasta 1920, respaldado por el manifiesto realista de los hermanos Pevsner y Gabo. Principales características del constructivismo a mencionar. Se valora la simultaneidad del espacio, luz y tiempo. Se basa en lo abstracto, relacionado con la industria y la técnica, y lo geométrico y funcional. Se relaciona con el cubismo, futurismo y dadaísmo. Estilo basado en líneas puras y formas geométricas y pesadas. Uso de los colores naranja, rojo, azul, amarillo, negro y blanco. Rechaza el arte burgués, evita el ornamento.
Principales artistas del constructivismo a mencionar: Vladimir Tatlin, Alexander Rochesco, Naugabo, Lissitzky y Popova. Ya en la segunda parte de la revolución, una vez establecido el régimen, los experimentos artísticos de la vanguardia fueron vistos con sospecha, y paradójicamente lo experimental e innovador se empezó a considerar decadente y burgués. Lo cierto es que la población, en su mayoría analfabeta, no sabían de qué estaban hablando algunos artistas. Tampoco la cúpula política y militar. Cuando el régimen soviético se estableció sobre 1932, Stalin se hizo con el poder y el arte sufrió un paso atrás que duraría, salvo marginales excepciones, el resto de vida soviética. En 1932, Stalin promulgó el decreto sobre la reconstrucción de las organizaciones literarias y artísticas, del Comisariado de la Ilustración. El arte pasó a la sección de ideología y propaganda. Se reprimió lo experimental, incluso con violencia. Muchos intelectuales y artistas emigraron. Otros fueron purgados o llevados a Gulag. Los que quedaron se dedicaron a lo único que les dejaron hacer: un arte realista que glorificara exclusivamente al país y a su líder. Una obra a mencionar: Rosas para Stalin, 1949, de Boris Vladimirsky. Fue el llamado realismo socialista, sin fantasías, aunque transmitiendo una falsa utopía. Era un arte con los pies en la tierra. Ahora el arte tenía que ser una representación artística históricamente fiable de la realidad en su desarrollo revolucionario. Propaganda en el peor sentido. El escritor Máximo Gorki decretó que el arte ahora debía tener obligatoriamente 4 características: ser proletario, o sea, relevante y comprensible para el trabajador; típico, mostrando escenas de la vida cotidiana del pueblo; realista, en el sentido representacional, figurativo y verídico; partidaria, apoyando las ideas del Estado y del partido; repetitiva hasta la náusea. El arte fue perdiendo calidad. Atrás quedaban las asombrosas aportaciones de la Rusia comunista al mundo. Pese a todo, el impacto del legado constructivista se ve aún hoy en día. Lo vemos sobre todo en la arquitectura, el diseño y la publicidad. Hasta partidos de corte liberal utilizan en sus logotipos o en sus mitines de campaña diseños constructivistas.